Bienvenidos a un nuevo video de este canal, El Jardín de Martín. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre tema explotación laboral, o más que sobre qué pasa cuando a uno no le pagan el trabajo. ¿Ocurre eso en Alemania? ¿Qué se puede hacer? ¿Es una situación recurrente o no pasa nunca? ¿Es todo perfecto acá? Vamos a discutir un poco de eso y vamos a poner el caso de Gustavo, que justo ha tenido un problema hace poco en su trabajo. Antes de empezar, quiero decir que hay muchos que me preguntan en el canal: Martín, ¿por qué no llevas máscara en tus videos? ¿Por qué no te pones la máscara? Está mal, no estás dando el ejemplo. Bueno, resulta que en muchísimas partes de Alemania no es obligatorio llevar la máscara. En Colonia, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, se tiene que llevar en sitios concurridos como plazas, avenidas principales, el metro, lugares cerrados, pero no en todas las calles. Pero ahora estamos en Bonn y acá sí es obligatorio el uso, por eso la tenemos, ¿no? Y la policía está dando vueltas. Y la policía está dando vueltas por ahí. Primero que nada, ya conocen a Gustavo, no lo voy a presentar porque ya ha aparecido en 10.000 videos del canal. Cuéntame qué ha pasado en tu trabajo. Primero, ¿dónde trabajas? ¿No? Bueno, trabajaba. Estuve trabajando en una ONG, en una organización no gubernamental que tenía proyectos con la diáspora africana, o sea, inmigrantes africanos en la ciudad de Dortmund. Ahora, todo iba bien, la paga era buena, pero tenía el problema de que se iban retrasando de vez en cuando con los pagos. 1 mes, 2 meses, 3 meses a veces. Pero al final terminaban pagando. Llegó octubre, llegó noviembre, no había sueldo de octubre, se acabó diciembre y nos dijeron que no, ¿sabes qué? Es que hemos tramitado el Kurzarbeitergeld. El Kurzarbeitergeld es una figura legal que existe en Alemania en la que te mandan a tu casa o trabajas menos horas, pero el Estado cubre una parte de tu sueldo, hasta el 70% dependiendo de tu carga familiar. Pero este dinero no es gratuito, es un préstamo a las empresas que lo solicitan. Cuando se retoma la producción, los trabajadores vuelven a sus puestos, la empresa empieza a producir y tiene que empezar a pagar este dinero. Es una solución que es mucho más fácil y más factible que despedir al personal. Primero porque pierdes la mano de obra calificada, de esta forma al menos la retienes, puedes trabajar menos horas, pero los alemanes en ese sentido prefieren trabajar menos horas, cobrar menos, pero con la seguridad de que cuando se solucione el problema vuelve todo a la normalidad. Y hasta que llegó mediados de marzo, que supuestamente según mi contrato era cuando se vencía el pago, por contrato me pagaban más tardar el 15 del mes siguiente y no vi ningún dinero. Así es que lo primero que hice fue llamar a la agencia de desempleo y preguntar qué opciones tengo. Porque aquí en Alemania puedes solicitar la prestación por desempleo cuando te despiden. Si renuncias al trabajo tienes una moratoria de 3 meses antes de poder aplicar o pedir esta subvención, este dinero del desempleo. Pero en este caso, cuando te adeudan más de 3 meses de sueldo, puedes renunciar de un día para otro y solicitar la prestación por desempleo. Eso fue lo que hice y bueno, cansado de esperar, de largas excusas, decidí abrirle juicio a mi empleador. Vamos por partes para que la gente como que lo vaya procesando. Tú trabajabas en una ONG, eso era una empresa alemana, pero administrada por africanos. No, una ONG es lo que se llama aquí un Verein, es una organización sin fines de lucro. En un Verein es una organización en que la gente se reúne, piden subvenciones a la ciudad o al gobierno para poder funcionar, en base a los proyectos que administre. Y claro, en algún momento dejó de fluir el dinero de los proyectos, o para los proyectos, mejor dicho, o el dinero pagado para los proyectos se fue para otro sitio y ahí comenzó todo el problema y el escalable. Esta ONG es una ONG africano, exacto, entonces, pero con sede acá en Alemania. Sí, sí, sí. Ya, entonces funciona en todo caso como una empresa alemana, pero claro, los administradores, los dueños, por decirlo así, es la comunidad africana. No, es una ONG. En Alemania, cuando quieres formar una organización así, necesitas 3 societarios, 3 personas al mínimo. O sea, mi intención de la pregunta es para entender, porque muchos pueden decir, no, Martín, pero lo que le está pasando a Gustavo no es normal porque ese es
es una ONG africana. No, es una ONG como con fines de lucro para ayudar a la comunidad africana. Exacto. Pero es una ONG acá en Alemania como cualquier otra. Exacto, se rige bajo las leyes alemanas, está supeditada a todas las leyes alemanas. Ya, lo que ha pasado en palabras fáciles es que en un momento, justo cuando llegó la pandemia, dejaron de pagarte. Esto fue el año pasado, llegó la pandemia, pero ahí recurrieron a la figura de Kurzarbeitergeld. Eso Ya, fue o en sea, mayo. te dijeron, te vamos a mandar a Kurzarbeitergeld, que para los que no lo saben es, te reducen el trabajo al medio tiempo. O al 100%. O te lo reducen totalmente. Exacto. Y el Estado te ayuda pagándote parte de tu sueldo. Exacto. Porque la empresa no está pudiendo hacerlo. Exacto. Eso es como una ayuda que existe solo en este tiempo de corona, ¿cierto? No, es una ayuda a la que puede acogerse cualquier empresa, pero que está muy regulada. Bueno, te mandaron al tiempo medio, digamos que a jornada reducida. Jornada reducida. ¿Y ahí tú seguías recibiendo tu salario? En teoría, eso fue uno de los problemas que tenía. Para empezar, cuando una empresa o una organización, en este caso en Alemania, pide esta ayuda, no se la dan de inmediato. Si la pides, por ejemplo, como fue en mi caso, para noviembre y diciembre del 2020, ellos tenían que haber entregado el papeleo en octubre a más tardar, y los pagos, por ejemplo, para noviembre llegan a finales de diciembre. En teoría, lo que a mí me dijeron es que en ese caso, la empresa que pide esto siempre tiene que poner de su bolsillo porque a ella le van a pagar de todas maneras. Y no pasó eso. Y no pasó eso. O sea, lo que yo creo que ha pasado, es lo que te decía en el auto, es que empezó el corona y esta ONG se fue a la quiebra y simplemente dejaron de pagar, porque no solamente a ti, me imagino, a otros. Claro, el problema es que muchos de los proyectos que se manejaban eran presenciales, cursos de idiomas, por ejemplo, o cuidado de niños, que claro, es que si no tienes en ese momento, no puedes cuidar a los niños desde casa, no puedes hacer guardería virtual, ¿no? Clases virtuales tampoco, porque son gente, por ejemplo, que han llegado de África como refugiados o asilados, claro, y no carecen de los medios siquiera para poder utilizar una computadora para clases de idioma, además de conocimiento. Un círculo, morderse exacto, el perro que se muerde la cola, ¿no? Claro, no tienen cómo, viene el corona, no tienen cómo generar, porque viven, me imagino que de donaciones. Exacto, o de, donaciones o subvenciones. Subvenciones, no están recibiendo, entonces no pueden pagar. O sea, me imagino que es una empresa que ha estado mal administrada también, porque ha estado viviendo al límite, porque para que llegue el corona y es como que le cierran el caño, no tenían fondos para resolver, para salir. Sí, debe haber sido así. ¿Cuánto tiempo has llegado a estar todavía en planilla, como en papel, trabajando en esa empresa y sin salario? ¿Cuántos meses? 5 meses y medio. O sea, 5 meses que tú has seguido en un papel como trabajador de esa empresa y no te pagaban. Exacto. Ya. Absolutamente surrealista. Es un huevo de plata, porque no es que, o sea, con eso tienes que darle de comer a tus hijos, tienes que vivir, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esta situación entonces? Lo primero que hiciste fue renunciar. Eso fue en realidad la última medida, porque mi teoría era siempre es que yo no me voy, a mí que me voten. Primero porque me iban a deber más dinero y segundo para cobrar la prestación por desempleo. Pero una vez que me dicen en la oficina de desempleo que no, que podría haber renunciado 2 meses antes incluso, pues lo mismo le mandé mi carta de renuncia a mi jefa al día siguiente inmediatamente, con una carta de un abogado. En estos casos ayuda siempre tener un abogado, porque primero te sirve siempre como respaldo legal, incluso si quieres abrirle juicio, y el papel, claro, la carta del abogado con el sello y todo, tiene muchísimo peso y muchísimo valor. Claro, y también como que inspiras un poco más de respeto, ¿no? Por supuesto. O sea, es más, basta con que le digas a tu empleador, me pagas en una semana o voy donde un abogado, y normalmente es más que suficiente. ¿Y qué es lo que te dicen cuando tú vas donde tu ex jefa, oye, págame? ¿Qué te dice? Cuando las primeras veces fue, por favor, todavía no vayas donde un abogado, vamos a arreglar esto, por supuesto, porque primero es ir donde un abogado, y el segundo paso, si no cumplen con la carta y los plazos del abogado, es meterles directamente a juicio. Y si te deben, pues tienen las de perder. Ahora, si no tienen plata, no te van a pagar nunca, ¿no? Ese es el otro problema. O sea, el problema es que puedes meterle juicio, pero si no tienen cómo pagar, no te van a pagar, porque no tienen. Ese es otro problema. Mi ex empleador, que yo no sabía que ellos habían pedido insolvencia, es decir, se habían declarado en bancarrota 2 meses antes de que
yo renunciara. O sea, de eso yo me enteré de casualidad porque un día me llega una carta de un abogado diciendo que eran los administradores judiciales del patrimonio y que para solucionar el tema de la bancarrota. O sea, como yo me imagino, la cosa es que es una ONG donde ellos viven de donaciones para ayudar a la comunidad africana. Por supuesto. Y lo que ha pasado es que llegó el corona, les cortaron el caño todos, porque cuando llega el corona, lo primero que cierran las empresas es donaciones, ayuda. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que mucho dinero viene del Estado y del Estado. De la ciudad de Dortmund, por ejemplo. Yeah. Ese es dinero que ya se ha pagado, ya se ha transferido y que me imagino pues que en algún momento la ciudad ha hecho una auditoría y ha visto, pues ha pedido cuentas y como no ha estado satisfecho con el resultado, simplemente ahí sí han cerrado el caño hasta nuevo aviso o hasta que puedan demostrar cómo está, que todo el dinero pero que pagan... al cerrarles el caño, ellos no tenían fondos, no tenían ahorros, no tenían supuesto, nada para resolver a sus trabajadores, ¿no? No, incluso el papeleo para el Kurzarbeit, un desastre. Un desastre, fue todo mal hecho desde el principio. Ahora, una pregunta antes de seguir. ¿Esto es una cosa que te ha pasado a ti y que le pasa a todo el mundo? ¿Es una cosa común o es rarísimo? Y me gustaría también que lo dejen en los comentarios si alguien ha tenido un caso así. Desde mi punto de vista, yo no veo que la manera de trabajar en este país sea una manera como explotadora, ¿ya? Pero sí a veces encuentras este tipo de casos. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿es una cosa normal lo que te está pasando? ¿Es una cosa del corona? ¿Lo has visto en otros lados? ¿O es un caso muy particular? No diré que es una cuestión normal y que sucede todos los días, pero de que hay casos de este tipo en el que el empleador simplemente deja de pagarte, sí. Por algo, pues es que la ley ya prevé estos casos. Sucede, yo conozco casos de gente también que ha tenido que denunciar e ir a juicio con el empleador para que le paguen. Sí. A pesar de haber ganado el juicio no les pagaron, o sea que, pero... Es que si no tienen, no van a pagar, ¿no? Así ganes cualquier juicio. Exacto, ¿no? Pero no es una situación que sea absolutamente anómala, pero no diré que sucede con frecuencia, pero de que sucede, sucede. Ok. Ahora, ya que a ti te ha sucedido, tú ya no te puedes como agarrar de esa empresa porque ya viste que está en quiebra. ¿Cómo te puedes ayudar de otros lugares? O sea, del Estado, por ejemplo. ¿Hay algún mecanismo de protección para este tipo de casos? Sí. O sea, ¿tú has aplicado algún tipo de, no sé, Hatfia o Hasta ahora, perdón, yo no pedí Hatfia. Hatfia es la subvención para desempleados de largo tiempo. Pero yo estaba trabajando, en teoría, así es que no calificaba para el Hatfia. Calificabas para el dinero de tu seguro de desempleo. Exacto, es lo que he hecho. El problema es que como el papeleo de mi ex empleador está terriblemente mal hecho, te la están haciendo larga. Me la están haciendo larga. Ya me dijeron que de repente hasta mayo no veo un solo céntimo. Y mientras tanto le pregunto, ¿y qué hago? Necesito pagar mi alquiler, ¿no? Pide el Hatfia. Pero claro, hasta que pide el Hatfia, que también es otro papeleo. Porque... Ese es el problema que yo veo un poco en Alemania, que tienen muchas estructuras que funcionan y que son de mucha ayuda, pero son muy pesadas de procesar. Bueno, en otros países también, ¿no? No es que te dan el dinero al día siguiente, pero acá el tema del papeleo, de enviar, y todo es como por correo postal, tienes que enviarlo impreso, siempre son procedimientos largos y pesados hasta que sale, ¿no? Exacto. Pero déjame decirte que con el tema del corona y la pandemia se han agilizado los procedimientos. Okay. La primera vez que solicité la prestación por desempleo me pidieron datos de mis empleadores de 3 años antes y ahora, por ejemplo, solamente me los han pedido de 1 año. Vamos mejorando. Y claro, ahora por el tema de la pandemia y las restricciones para verse personalmente, todo es online, se pueden subir los papeles y llamas por teléfono. Claro, han vuelto todo online. Y todo es mucho más simplificado, puedes hacer muchos temas online. Bueno, entonces para cerrar ya, cuando tengas un problema en el trabajo, lo primero, claro, es hablar con el empleador. Exacto. Pero creo que lo que yo saco de esta conversación es que hay otra entidad que es el Estado mismo o la ciudad donde vives, con quien tienes que ya desde el inicio estar dialogando. O sea, exacto. Esa es como un poco la enseñanza que yo veo, ¿no? Y sobre todo, más importante, hazte un seguro legal de representación legal. Tú sabes, los alemanes, creo que lo has comentado en muchos de tus videos, les encantan los seguros. Hay seguros para los
los carros, las casas, por si rompes algo. También hay seguros para acceder a recursos legales, que en este caso mi esposa todavía me está diciendo, debemos haberlo hecho el año pasado. Bueno, ya no puedo para más. que si es que pasa algo, ellos Exacto. te representan. Porque desde el inicio puedes directamente ir a tu seguro de abogados y el abogado te hace las cartas. Porque en este caso, por ejemplo, hacer una carta para el empleador para que le diga los plazos que tienes que pagarte cuesta 200 euros. Sí. A ver, los puedes desgravar y recuperas de tus impuestos del año siguiente, pero si en ese momento no tienes 200 euros, no estás tienes fastidiado. en la cuenta, va a ser jodido, ¿no? Recontra. Claro, y lo otro es estar muy bien informado de esto porque cuando te pase ya sabes qué hacer, ¿no? Porque la impresión que tengo es que te ha pasado y has esperado quizás, Sí, te has demorado o no. Sí, porque, a ver, la relación que tenía con mi empleador era bastante buena. Y es un poco de que, sí, ya sé, ir a un juicio ya es, digamos, la última opción. De ahí, ese es el punto de no retorno de que probablemente la relación se acabe para siempre. No, y me imagino que también debe haber pasado por tu cabeza miedo a quedarte sin el empleo, ¿no? Como que si se puede arreglar, arreglémoslo, ¿no? Pero no sabías que ellos estaban ya quebrando. En ese caso, pues si me dicen, me van a echar, a mí que me voten, porque igual ya puedo cobrar la subvención por el desempleo. Eso no es el problema. Pero el problema es ok, puedo entender que hay dificultades, vamos a un poco, eso de que la camiseta puesta y vamos a ayudar un poco a que funcionen las cosas. Pero claro, es que ya son mentira tras mentira tras mentira jode, ¿no? Sí, jode en cualquier país, no solo acá. No sé dónde te lo hago. Ese ha sido el video de hoy. Yo creo que me pareció importante hablar de esto para que sepan que no todo es color de rosa. Exacto. Aunque hoy hemos visto mucho color de rosa acá en las calles de los árboles con cerezos en Bonn. O sea, hay que estar muy bien informados y hay que saber a dónde uno tiene que acudir y estar en contacto sobre todo con la ciudad donde vive, ¿no? Sí, es con la agencia de empleo de Alemania, por ejemplo, que es el primer punto en el que se puede recurrir y llamar y preguntar, oye, me están haciendo esto, ¿qué sucede? Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.